Bueno, esta clase va a ser de patología del cuerpo uterino. Lo primero que tenemos que saber es que para interpretar la biopsia del endometrio tenemos que saber datos básicos que son la edad de la paciente que se está biopsiando, su historia clínica, ¿sí? El por qué se la está biopsiando, qué tipo de toma u obtención es, la fecha de la última menstruación y si recibe o no terapia de tipo hormonal. Generalmente se indican biopsias de endometrio para determinar causas de sangrado anormal uterino, para evaluación del endometrio en pacientes infértiles, ¿sí? Incluyendo el fechado endometrial. Estos son pacientes que no logran concebir, entonces se hace una evaluación del endometrio histológica. Para evacuar los productos de la concepción, ¿sí? Cuando hay un huevo retenido, ¿sí? Que no va a progresar hacia un embarazo normal, y en la evaluación del endometrio en pacientes con endometrio engrosado por eco, ¿sí? Como por ejemplo las pacientes posmenopáusicas con endometrio engrosado. ¿Qué se le hace a las pacientes? Un estudio que es una histeroscopía, que con un aparato llamado histeroscopio, ¿sí? Se introduce una camarita a través del canal vaginal, el orificio cervical y llega hasta la cavidad del endometrio, entonces se mira a través de esa camarita la mucosa del endometrio. Vamos a obtener imágenes en donde podemos ver formaciones, por ejemplo, polipoides a nivel de la mucosa, o también estructuras de aspecto hiperplásico o proliferativo del endometrio. También mediante esta tecnología, además de mirar a través de una camarita, se pueden introducir pinzas o elementos en donde se puede resecar, en este caso, esta lesión polipoide, o hacer una ablación, que es una resección completa de este endometrio proliferado, para estudiarlo histológicamente. En cuanto a la patología que puede afectar al cuerpo del útero, en el endometrio podemos encontrar infecciones, ¿sí? Llamadas endometritis, puede haber hiperplasias endometrales, puede existir lesiones benignas como el pólipo endometral, también el carcinoma de endometrio y tumores del estroma endometral, ¿sí? Dentro de lo que puede afectar al miometrio, vamos a tener patología como la adenomiosis, los leiomiomas uterinos, que son patologías bastante frecuentes y benignas, el leiomiosarcoma y con mucha menor frecuencia tumores mixtos, que son los que combinan componentes epiteliales y mesenquimáticos. En cuanto a las infecciones agudas, ¿sí? Generalmente se dan posaborto o posparto cuando quedan retenidos fragmentos placentarios. Los agentes generalmente son estrepto o estafilococo, y eso generalmente se logra determinar mediante cultivo y no por patología. También hay eh, patologías asociadas a enfermedades pélvicas inflamatorias como enfermedades de transmisión sexual como clamidia y gonorrea, y generalmente vamos a ver un proceso inflamatorio intersticial e inespecífico. ¿Sí? Recuerden siempre que en lo que son las inflamaciones agudas vamos a tener edema y filtrado inflamatorio polimorfo nuclear de tipo más neutrofílico, ¿sí? Vasos congestivos, y luego sí va evolucionando esta inflamación aguda a lo que es una inflamación crónica de no tratarse. Eh, Como por ejemplo acá tenemos las endometritis crónicas, ¿sí? Muchas veces asociados a enfermedades pélvicas inflamatorias, y generalmente las claves del diagnóstico en este caso es la presencia de células plasmáticas o plasmocitos asociados a infiltrado inflamatorio crónico mononuclear, que son linfocitos e histiocitos, ¿sí? Muchas veces se ven inflamaciones crónicas asociadas a pacientes portadoras de dispositivos intrauterinos o DIU, que también son muy frecuentes las colonizaciones por actinomyces en pacientes que son portadoras de DIU. En cuanto a la patología benigna del endometrio, tenemos como bastante frecuente lo que son los pólipos endometrales. Generalmente se dan en pacientes menopáusicas en su mayoría, pero muchas pacientes jóvenes pueden tenerlos. Generalmente son asintomáticos, pero pueden generar un pequeño sangrado. En un 20% pueden ser varios pólipos los que afecten al endometrio, y generalmente son pequeños, ¿sí? El mayor tamaño que pueden adoptar es hasta 3 centímetros, y se producen por una estimulación estrogénica prolongada, y muchas veces puede estar asociada a un endometrio hiperplásico o proliferativo. Rara vez se desarrolla un adenocarcinoma, pero puede ser que dentro de este pólipo endometral las glándulas empiecen a sufrir alteraciones tanto preneoplásicas como neoplásicas e invasoras, por lo cual es importantísimo estudiar esos
pólipos endometriales. Histológicamente lo que vamos a ver es una estructura de aspecto polipoide, en donde la flechita nos está marcando un pedículo con estos vasos gruesos, ¿sí? Que son los que nutren al pólipo, y el pólipo está constituido por este estroma fibroso, ¿sí? Con este estroma celular endometral, y muchas veces, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, está constituido por estas glándulas dilatadas de aspecto atrófico, y cuando la paciente es más joven lo que se ven son glándulas más proliferativas que acompañan lo que son los ciclos hormonales normales, ¿sí? Pero no vemos atipía y no vemos nada raro. Lo que puede pasar es que esté erosionado en superficie, entonces veamos áreas de hemorragia o vasos congestivos, de no formación, pero no muchos más cambios que eso. Luego tenemos las hiperplasias endometrales, ¿sí? Que en general se ven en un estado de hiperestimulación estrogénica en un endometrio que tiene susceptibilidad. Entonces lo que hace es alterarse morfológicamente tanto las glándulas como el estroma, que varían desde un estado fisiológico, ¿sí? Hasta una hiperplasia con atipía de las células. ¿Sí? Como vemos acá, estas son imágenes a través de el histeroscopio, en donde el endometrio normal es liso, ¿sí? De aspecto suave, y cuando hay hiperplasia lo vamos a ver como estas lobulaciones irregulares, que merecen la biopsia o la ablación para su estudio histológico. La Organización Mundial de la Salud en 1994 dividía las hiperplasias de esta manera, las constituía como hiperplasias sin atipía, simples y complejas, y como hiperplasias con atipía, simples y complejas. Esto de acuerdo a la arquitectura de las glándulas y el estroma interpuesto entre las mismas. Sin embargo, actualmente sí se simplificó esta clasificación y las toma la Organización Mundial de la Salud como hiperplasias sin atipía e hiperplasias atípicas, o también como sinónimo neoplasia intraepitelial endometrial. En cuanto a las hiperplasias sin atipía, lo que vamos a ver es una mucosa endometrial con una mayor cantidad de glándulas, ¿sí? Pero que tienen entre ellas bastante estroma endometrial interpuesto. Muchas de esas pueden sufrir cambios quísticos, ¿sí? Y vemos nuevamente que en el epitelio, cuando lo vemos a mayor aumento, no existe atipía citológica. En cambio, la hiperplasia atípica, generalmente lo que vamos a ver son cambios nucleares, como núcleos voluminosos, membranas irregulares, cromatina clara, los núcleos prominentes, empiezan a perder la polaridad, en donde en general los núcleos son más basales y las mitosis están cerca de la membrana basal, y empieza a haber una estratificación verdadera de los núcleos, ¿sí? Generalmente el citoplasma se muestra abundante y eosinófilo. Aquí lo que vemos entonces en estas fotografías es que por este lado izquierdo vemos un endometrio de aspecto más normal, y en este caso vemos mayor cantidad de glándulas, menos estroma interpuesto. A mayor aumento empezamos a ver que hay leve hipercromasia en los núcleos, y cuando nos acercamos vemos que hay estratificación de los núcleos, y en algunos lugares puede haber mitosis altas, ¿sí? Constituyendo lo que es la atipía en esta hiperplasia. Aquí nuevamente un ejemplo en fotografía de lo que sería una hiperplasia atípica o neoplasia intraepitelial endometrial, en donde vemos que de las glándulas de aspecto más normal se transforman estas células con citoplasmas más eosinófilos, estos núcleos con nucleolos, hay estratificación, hay macrocariosis y hay una franca atipía en las células. Más fotografías de lo mismo, ¿sí? Y cuando empezamos ya a ver que hay poco estroma interpuesto entre estas glándulas atípicas, ya en sí lo dejamos de llamar hiperplasia atípica y lo empezamos a llamar neoplasia intraepitelial endometrial, ¿sí? Obviamente estos focos tienen que ser pequeños, porque de ser grandes constituirían ya lo que es un carcinoma de tipo invasivo. Pasando a el carcinoma de endometrio, es el tumor más frecuente del tracto genital en los Estados Unidos y una quinta causa de muerte por cáncer en la mujer. Es una neoplasia que en general se da en la peri o la posmenopausia, ¿sí? Son raros los casos de pacientes jóvenes con carcinomas de endometrio. Generalmente la incidencia ronda entre los 53 y los 60 años,
y como les dije anteriormente, es poco frecuente en pacientes menores de 45 años. Generalmente la historia típica son pacientes obesas que tienen ciclos irregulares de anovulación crónica y también de infertilidad, como por ejemplo los síndromes de ovario poliquístico. Otros factores de riesgo son las pacientes diabéticas, hipertensas, pacientes con digenesis ováricas, exposición a radiaciones, y hasta un 17% no presentan síntomas. Y si presentan síntomas, estas pacientes van a ser pacientes posmenopáusicas, en donde empiezan a tener sangrados uterinos anormales. En cuanto a la clasificación de lo que es el carcinoma endometrial, la Organización Mundial de la Salud expone varios tipos histológicos, en donde tenemos el carcinoma endometroide, con sus diferentes variantes, el carcinoma mucinoso, el carcinoma seroso, el carcinoma de células claras, y mucho más raramente y menos frecuentes son los carcinomas escamosos, los indiferenciados, los mixtos e incluso carcinomas metastásicos. Históricamente se dividió el carcinoma endometrial en dos tipos en cuanto a epidemiología. El tipo 1, que son los más frecuentes, que en general se dan pacientes pre- y perimenopáusicas, generalmente tienen estimulación estrogénica sin oposición. La hiperplasia acompaña este carcinoma, estas áreas de carcinoma que podemos ver histológicamente. Generalmente los grados histológicos son bajos. La infiltración miometral generalmente es de la mitad interna, o sea, tiene poca infiltrabilidad. Y el tipo histológico asociado generalmente con este tipo epidemiológico es el endometroide, teniendo receptores de estrógeno y progesterona positivos hasta en un 70-75%. Generalmente tienen buena evolución y están asociados a alteraciones genéticas como alteraciones del PTEN, inestabilidad microsatelital y de beta-catenina. El segundo grupo, que es el menos frecuente, son las pacientes posmenopáusicas. Generalmente no tienen esta historia de estimulación estrogénica sin oposición, no tienen úteros con hiperplasia epitelial acompañante, generalmente son grados histológicos altos, son tumores infiltrativos. El tipo histológico, los no endometroides, generalmente son los serosos y de células claras, tienen poca expresión de receptores de estrógeno y progesterona, generalmente tiene un pronóstico y un comportamiento desfavorable, y en cuanto a las alteraciones genéticas que tienen los mismos, está la mutación del P53 y la pérdida de heterocigosidad. Entonces, nuevamente lo mismo, ¿sí? Pacientes perimenopáusicas con historia de obesidad, diabetes, hipertensión e infertilidad, generalmente asociados a ciclos inovulatorios, con hiperestrogenismo, ¿sí? Que generalmente tiene hiperplasia asociada y se asocian al tipo histológico endometroide. Generalmente, como lo dijimos antes, son tumores bien diferenciados o moderadamente diferenciados y en su mayoría están limitados al cuerpo del útero. Y el segundo grupo se desarrolla en ausencia de hiperestrogenismo y de hiperplasia, son tumores más agresivos y la variante más frecuente es el seroso papilar. Macroscópicamente lo que vamos a ver en los tumores en el endometrio va a ser, esto es un útero abierto por la cara anterior, en donde aquí vemos el canal endocervical, esta es la cavidad endometrial, en donde podemos ver que pueden ser tumores exofíticos localizados, como por ejemplo acá a nivel del fondo. Pueden ir también hasta tumores más friables, donde ocupan toda la cavidad endometrial e incluso se pueden extender hacia el endocervix. Vemos aquí también este tumor que además de ocupar la cavidad infiltra el miometrio casi llegando hasta la serosa, ¿sí? Aquí en este caso la estaría comprometiendo. Y aquí lo que vemos en realidad es una lesión tumoral, ¿sí? Asociada a un ovario poliquístico, y esto sería una metástasis en el ovario de una paciente con un carcinoma de endometrio. En esta fotografía macroscópica lo que podemos ver también es esta cavidad endometrial ocupada por esta proliferación
que es más endofítica, o sea, hacia la cavidad endometrial, más que hacia el miometrio. Como vemos, el miometrio está poco infiltrado, ¿sí? Esto es una patología que vamos a ver luego, que se desarrolla desde las células del miometrio. Y aquí nuevamente un ejemplo de un tumor endometrial, ¿sí? Prácticamente con crecimiento exofítico hacia la cavidad. Pero como ven, son masas grandes, friables, que pueden tener áreas de hemorragia y de necrosis. Como vimos ya, el carcinoma endometrioide es el más frecuente, el clásico se lleva el mayor porcentaje, entre el 80 y el 85%, y dentro de los otros subtipos está el villo glandular, el que tenga diferenciación escamosa y el de tipo hiperplasia microglandular. Recuerden que el tipo clásico de carcinoma endometrioide se va a dividir en grados de acuerdo a la cantidad de glándulas que vaya a formar ese tumor, ¿sí? Siendo el grado 1 el que forme 95% de glándulas y el grado 3 que tenga más de un 50% de un patrón sólido. Y en cuanto a variantes infrecuentes, ¿sí? Tenemos la variante ciliada, secretora, adenoide quística, rico en lípidos, pero como ya dice el título, son variantes muy poco frecuentes. ¿Qué vamos a ver histológicamente? Vamos a ver esta proliferación glandular que no tiene estroma interpuesto entre las glándulas y que las glándulas exhiben marcada atipia citológica, ¿sí? Lo mismo vamos a ver acá, se disponen glándulas incluso formando esas estructuras nodulares con estos espacios claros en el centro formando cribas, ¿sí? Con escaso o nulo estroma interpuesto, y lo mismo vemos acá formando esas estructuras cribosas y glandulares. En cuanto al carcinoma mucinoso en el endometrio, lo que vamos a ver es también estas glándulas que no tienen estroma interpuesto, pero que están revestidas por estos epitelios que tienen mucina citoplasmática. También podemos ver que puede haber mucina extracelular, ¿sí? Extravasada en el corion. Y en el que mayor aumento vemos cómo se ve, ¿sí? La mucina adentro de estos citoplasmas celulares. En cuanto a la variante seroso-papilar, son poco frecuentes, generalmente son pacientes más añosas. Lo que vamos a tener, podemos tener hallazgos anormales en los PAP, que puede haber presencia de cuerpos de Samoa o estos colgajos de células epiteliales atípicas. Generalmente se asocian a irradiación pelviana y son avanzados al momento de la consulta. Esto quiere decir que pueden tener ganglios positivos en el momento del diagnóstico del tumor. Y lo que vamos a ver es que en general estos carcinomas, los úteros son pequeños, invaden profundamente el miometrio, pueden estar comprometiendo el cuello uterino, los anexos y el peritoneo, y tienen histológicamente una estructura papilar compleja, donde las células revisten ejes conectivos vasculares, y las células tienen marcada atipia citológica que incluye hipercromasia, macronucleolos y mitosis. Pueden tener aspecto en tachuela o hobnail y espacios glandulares irregulares. Una gran mayoría puede tener asociados cuerpos de Samoma, que son calcificaciones que se ven también, seguramente ustedes las vieron en el carcinoma papilar de tiroides. Un tercio puede estar acompañado de otro subtipo, que es el de células claras, y también puede asociarse a otros tipos de carcinomas como carcinoma endometrioide. Como vemos acá, son estos ejes conectivos vasculares que están revestidos por esta población celular, que ya vemos que tienen núcleos irregulares que se desprenden hacia las luces. Vemos aquí este eje conectivo vascular, aquí vemos el vaso a nivel central, y las células son grandes, con núcleos evidentes. Podemos encontrar numerosas figuras de mitosis asociadas, ¿sí? Y las células en tachuela, lo que significa es que los núcleos sí protruyen hacia las luces glandulares, ¿sí? O a las luces de la periferia de las papilas. Se ve lo mismo en esta imagen y cómo se pueden empezar a soltar las células en penacho hacia estos espacios, ¿sí? Y siempre revistiendo estos ejes conectivos vasculares. Generalmente se asocian también a necrosis, y cuando uno hace una técnica de P53 son tumores que marcan fuertemente con esta técnica de inmunomarcación.
El carcinoma de células claras es otro subtipo agresivo, que se da en pacientes posmenopáusicas. Tiene que tener más de un 50% de células claras para llamarlo como variante de células claras. Generalmente puede ser sólido, glandular, papilar o tubuloquístico. Y son células grandes, poligonales, con citoplasmas ricos en glucógeno. Esto, el glucógeno nosotros lo vamos a ver como claro porque en el procesamiento se pierde el glucógeno, entonces lo vamos a ver claro o blanco en la histología. Generalmente tienen núcleos pleomórficos e hipercromáticos y dan también el aspecto de células en tachuela o Hoffman. Generalmente en los ejes conectivos vasculares que revisten, el estroma es hialino, ¿sí? Y acá lo vamos a ver histológicamente, en donde tenemos estos ejes conectivos vasculares, y vemos cómo hay un estroma hialino sinófilo, y lo están revistiendo células, ¿sí?, de citoplasmas que parecen en este caso ausente, y entonces dan el aspecto de célula en tachuelo con estos núcleos protruidos hacia el exterior. Pero en sectores, cuando empezamos a buscar estas células, además de tener atipia, los citoplasmas son claros, ¿sí?, ópticamente claros o blancos. En cuanto a los factores pronósticos del carcinoma de endometrio, lo más importante es determinar el tipo histológico, el grado histológico y la invasión miometral. Todo esto lo que nos va a dar es el estadio el que va a marcar el pronóstico de la paciente. Ya van a ver que la invasión miometral es muy importante. Muchas veces cuando operan un paciente en el momento de la operación, lo que hacen es enviar una consulta intraoperatoria, la pieza del útero, para que nosotros la abramos y veamos hasta dónde infiltra ese tumor. ¿Sí? Porque si infiltra en la mitad interna miometral, posiblemente no sean evaluados o resecados los ganglios, porque rara vez van a estar comprometidos, pero si infiltra más de la mitad interna miometral, sí van a haber una resección de ganglios o linfadenectomía acompañante, con lo cual el estudio intraoperatorio del carcinoma de endometrio implicaría el estudio de la invasión miometral. Luego tenemos los tumores mesenquimáticos, que son tumores que derivan o se diferencian hacia los tejidos mesodérmicos, y dentro de lo que es el cuerpo uterino pueden diferenciarse hacia el estroma endometrial o hacia las células musculares del miometrio. ¿Sí? Puede también haber diferenciación hacia otros componentes que no se encuentran en el útero, ya sea músculo estriado, cartílago o hueso, que esos son diferenciaciones heterólogas que sufren estos tumores, y estos componentes mesenquimáticos dentro de un tumor pueden ser benignos o malignos. Son poco frecuentes, constituyen el 4 al 9% de todos los tumores malignos del útero, predisponen el uso de tamoxifeno y generalmente la raza negra. Los síntomas que va a tener la paciente es aumento del tamaño uterino, que puede ser poco o puede ser un gran volumen uterino, como si fuera un embarazo de 20 o 30 semanas. Pueden tener sangrados uterinos anormales y también acompañarse de dolor pelviano, sobre todo si afectan estructuras neurales. La Organización Mundial de la Salud los clasifica como tumores del estroma endometrial, ya sean los sarcomas del estroma, ¿sí?, el nódulo endometrial o el sarcoma del estroma diferenciado, y los tumores musculares lisos, ya sean benignos como los leiomiomas o los leiomiosarcomas cuando son malignos. Existen otros tumores, que son los tumores mixtos, que pueden juntar componentes epiteliales y mesenquimáticos como los carcinosarcomas, y también otros tumores mesenquimáticos que tienen componentes, por ejemplo, musculares y estromales, ¿sí?, poco frecuentes, pero están dentro del espectro de la patología del cuerpo del útero. La miomatosis uterina es una patología muy frecuente, ¿sí? Muchas veces las pacientes se van a realizar estudios de ecografía y les dicen que tienen un fibroma, a lo que se refieren es que tienen un mioma uterino, ¿sí? Se originan del músculo liso o miometrio. Hasta un 30% de las histerectomías por otras causas se encuentran miomas, pueden ser muy pequeñitos, pero pueden llegar a tamaños de hasta 30 centímetros. Se pueden localizar dentro del tejido muscular miometral,
también pueden localizarse, si bien dentro del tejido miometral, pero bien pegados a la mucosa, entonces pueden crecer hacia la cavidad y provocar síntomas como sangrado, o pueden ser subserosos y pedicularse hacia la cavidad abdominal. Y los submucosos lo que puede pasar es prolapsarse a través del cuello uterino y es lo que se llama el mioma nascens. ¿Sí? Uno lo ve, crece, empuja la mucosa, sale por el orificio cervical externo y eso es lo que llamamos mioma nascens. Y cuando la proyección es subserosa puede caer a través del ligamento ancho y llamarse un mioma intraligamento. Macroscópicamente son lesiones nodulares, ¿sí? Bien delimitadas, blanquecinas, de aspecto arremolinado. Y microscópicamente vamos a ver que son células de músculo liso, con los núcleos abusados, con escasa o mínima atipía citológica y se disponen en un patrón entrelazado. Generalmente las células son uniformes y no tienen, pero pueden tener alguna figura mitótica. Pueden sufrir cambios secundarios, sí, que se llaman degeneración hialina, pueden tener cambios quísticos. Si es una paciente añosa, podemos encontrar varios focos de calcificación y podemos encontrar lo que se llama la degeneración roja o áreas de hemorragia. Sí, hay formas especiales de leiomiomas uterinos, que son el leiomioma celular, en donde va a haber mayor densidad celular, y el leiomioma atípico, en donde podemos encontrar y se tolera cierto nivel de atipia. Vemos macroscópicamente cómo son estas lesiones. Acá si bien tiene una lesión endometral atípica en la cavidad, lo que veíamos acompañando en este caso era una formación nodular blanquecina que tiene un aspecto remolinado. Aquí lo vemos nuevamente, muchas veces no se tiene que sacar el útero para diagnosticar esta patología, sino que se hace miomectomía, se saca directamente la lesión, y aquí lo que vemos que son lesiones ¿sí? Blanquecinas, arremolinadas, polilobuladas. Histológicamente vemos que son células abusadas que se disponen de forma entrelazada, aquí vemos unas, el otro y este cortado de manera tangencial, pero vemos como las células son homogéneas entre sí, los núcleos, y no vemos atipia citológica, y si vemos mitosis puede haberlas, pero tienen que ser aisladas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los criterios de malignidad de los tumores de músculo liso del útero, empezamos a buscar que haya hipercelularidad, ¿sí? Que haya atipia citológica, que haya mitosis en cantidad y que haya necrosis. ¿Sí? Aquí lo que vemos es una gran variabilidad o anisocariosis celular, vemos figuras mitóticas, vemos núcleos con pleomorfismo, más figuras mitóticas, y empiezan a haber áreas de necrosis asociadas a esta atipia celular, mitosis e hipercelularidad. En cuanto a los marcadores de inmunohistoquímica, lo que vamos a hacer para diagnosticarlo, si uno tiene dificultad para decir de qué estirpe es, vamos a utilizar la actina muscular lisa, que va a ser difusamente positiva. Macroscópicamente, esta versión maligna del leiomioma, que es el leiomiosarcoma, van a ser masas grandes. La localización puede ser igual a los leiomiomas, pero generalmente, vieron cómo eran las lesiones benignas que eran blanquecinas, homogéneas, vamos a tener grandes áreas de necrosis, de hemorragia asociada, y la consistencia puede ser más friable. Y además lo que podemos ver es que las lesiones benignas están bien delimitadas, y en este caso este crecimiento dejó de ser limitado e infiltró todo lo que es, aquí está la cavidad endometral, e incluso destruyó todo lo que es el cuello uterino y el canal endocervical. Aquí más fotos de cómo se ve estas lesiones más atípicas con áreas rojizas y de sangrado o de necrosis, que pueden ser únicos o coexistir también con miomas, ¿sí? Dentro de lo que es una resección, como por ejemplo una histerectomía puede tener varios miomas y uno que llame la atención, ¿sí? Entonces lo que hay que tener en cuenta es muestrear muy bien, ¿sí? Los miomas que nos llamen la atención o tengan cambios a nivel macroscópico para poder estudiarlos y buscarle estas características de atipia a nivel microscópico.
Y como son tumores agresivos, generalmente tienen sobrevidas ¿sí? bajas porque tienen diseminación hemática sarcomatosa muy frecuente. Entonces tenemos una mayor celularidad y atipía, células pleomórficas o bizarras, como vemos en este caso, mayor celularidad, figuras de mitosis, francas atipías y, como les dije antes, presencia de necrosis. Y finalmente tenemos los tumores mixtos, que son los epiteliales y mesenquimáticos, que tienen dos componentes, que se clasifican de acuerdo a los componentes benignos o malignos. Cuando tenemos un adenosarcoma, el componente epitelial va a ser benigno y el estromal va a ser maligno, pero cuando tenemos un carcinosarcoma, ambos componentes son atípicos y malignos. Son tumores muy agresivos, generalmente tienen infiltración miometral profunda e invasión vascular. El comportamiento es como si fuera un carcinoma de alto grado y se diseminan por vía linfática, o sea, si bien son tumores mixtos, o sea, sarcomatosos y carcinomatosos, su vía de diseminación es como la carcinomatosa, que es por vía linfática. Y los tumores mixtos, como ya les dije, tienen un componente epitelial maligno, como vemos acá, de adenocarcinoma, posiblemente endometroide, y en este caso tiene un componente maligno de sarcoma del estroma endometral. Otro ejemplo, lo mismo, donde tiene un componente sarcomatoso mucho más atípico, con extensas áreas de necrosis, es lo que se llama tumor mixto mulleriano homólogo, lo mismo que acá. Homólogo porque son tejidos que están dentro de la cavidad uterina, que son las glándulas y el estroma, pero también pueden ser tumores mixtos mullerianos heterólogos, en donde la parte sarcomatosa se diferencia a tejido óseo o cartilaginoso, que no es parte conformante de lo que es el cuerpo del útero, o también componente de tipo liposarcoma, ¿sí? Tumor mixto mulleriano es una denominación similar a lo que es el carcinosarcoma, ¿sí? Ya no se usa tanto, pero bueno, es otra forma de nombrar. Y bueno, creo que eso ha sido un pantallazo de todo lo que es la patología del cuerpo uterino.